otro libro, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a empezar Romanos capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 19. Vamos a terminar un puntito que dejamos pendiente en la semana anterior. Y vamos a leer hasta el verso 25. Gloria a Dios, ¿verdad? Que no se le vaya el gozo, hermano, que tuvo en la alabanza, ¿verdad? Tuvimos un tiempo bien precioso de la alabanza, pero que no se le vaya el gozo, ¿verdad? En la predicación. Al contrario, que se incremente porque es el tiempo donde Dios le va a hablar a usted. Amén. Dice así: porque dice vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, ¿verdad? Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, dice, fíjese bien, que escribí la epístola. Os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Quedémonos ahí, fíjese bien. Primero terminamos la semana anterior diciendo esta perla de gran precio. No es necesario escarbar la basura para reconocerla. Amén. No es necesario, hermanos, que andemos alrededor de la basura para que nosotros sepamos esto es malo, ¿verdad? Sino que nos está hablando de que seamos sabios para reconocer lo bueno y que seamos ingenuos para no practicar el pecado. Eso es lo que está diciendo ahí, porque entre más dispuestos estemos a asociarnos con el mal, hermanos, tanto más se nos pegará lo apestoso de la maldad, fíjese bien, y nos rebajará de nivel. Porque el mal, hermanos, lo único que hace sobre la vida del ser humano es deshumanizarlo, ¿verdad? Usted ve una persona alcohólica, hermanos, esa persona se deshumaniza. Usted la ve bajo el efecto del alcohol, esa persona no es una persona en sus cabales, por eso se le llama que está embriagada, ¿verdad? Porque no está sobria, porque una persona sobria está en pleno uso de sus facultades, pero una persona embriagada ha perdido el control de sus facultades. Fíjese bien, entonces, amado hermano, usted ve una persona drogadicta, usted ve una persona, amado hermano, fíjese bien, que es muy dada al chisme, es una persona que está deshumanizada, ella no le preocupa a nadie puede hablar hasta de su mamá, de su papá, de su mujer, de su esposo, de sus padres, le da igual. Amén, ¿verdad? Fíjense bien, porque el pecado nos deshumaniza. El pecado vuelve al ser humano a una condición irracional. Y les dije la vez pasada, el ser humano se jacta de ser racional. Y siempre les he puesto este ejemplo, ¿verdad? Yo a veces veía en el hospital neumólogos fumando. Parece algo irracional. ¿Cómo tú que tratas el cáncer de pulmón estás fumándote un cigarro? ¿Cómo tú que eres un ser que ha estudiado y pretende tener razón e inteligencia no practica la lógica para saber que eso le va a hacer daño? ¿Aló? ¿Sí o no? He visto, ¿verdad?, hepatólogos tomarse unos grandes tragotes así. ¿Aló? ¿Cómo tú no sabes que te vas a lastimar el hígado? Pero es que el pecado deshumaniza al ser humano. Y nosotros no necesitamos probar lo malo, hermanos, para saber que es malo. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, fíjese bien. Y dice Romanos capítulo 12, quiero leerles ahí rapidito, dice Romanos 12:9. Este consejo, el amor se hace en fingimiento, pero de este consejo, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Es decir, el ser humano, el cristiano, en las manos de Dios, debe llegar a aborrecer lo malo, hermano. A sentirse incómodo en una situación pecaminosa. Yo no sé si a usted le pasa, pero tal vez uno cuando es nuevo no experimente esto. Pero conforme va avanzando en el camino de la santidad de Dios, llega un momento que le incomodan las situaciones que no tienen nada que ver con la santidad. De repente usted está con una persona, amado hermano, que se está fumando un cigarro y usted siente que le incomoda.
Usted va a una celebración de un cumpleaños y se sienta alguien ahí enfrente de usted y está con una cerveza. ¿Usted siente que le incomoda? ¿Aló? ¿Sí o no, hermano? Cuando antes usted se las quería acabar todas las del mundo, fíjese bien. Entonces, ¿verdad? Llegamos a una situación, amados hermanos, donde llegamos a este punto que volvemos nuestro corazón hacia lo que Dios dice. Y Dios dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Y ese debe ser el caminar del creyente. Como pecadores, hermanos, que hemos sido salvados del pecado a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos nosotros acercarnos al pecado, hermanos. No necesitamos querer ver, querer saber, querer experimentar qué se siente. Mis queridos jóvenes, ustedes no necesitan experimentar y pasar por lo que sus papás pasaron, por las situaciones que sus papás pasaron. Si ellos los aconsejan, es para bien, es para que no sufran, es para que no caminen en ese caminar que muchas veces nosotros por necios, por tercos o como me decían a mí, ¿verdad? Por burro, a veces uno pasa por ahí. Amén. Y a veces así somos, ¿verdad? Pero escúcheme bien, y usa una palabra para decirnos, sean sabios, ¿verdad? Para lo bueno y sean ingenuos para lo malo. Y es que la palabra ingenuo significa sencillo, sin mezcla, libre de engaño o inocente. Eso quiere decir un ingenuo. Fíjese bien. Es decir, la palabra, para darle una explicación mayor, la palabra se usaba para el vino que era puro. Era un vino ingenuo, porque no tenía mezcla, no tenía ningún contaminante. Fíjese bien, vea por dónde lo voy llevando. Fíjese bien. Y se usa en otros versículos. Busca Filipenses capítulo 2, verso 15. Gloria al nombre de Cristo. Dice Filipenses 2:15. Fíjese bien. Bendito Dios. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Y vea la conexión que hace. Vea la conexión que hace. Porque un hijo de Dios debe tener esta cualidad, la sencillez. Pero la sencillez, hermano, no quiere decir ignorancia, porque mucha gente dice, es que es bien sencillo al que ignora muchas cosas. Pero es que el ser humano, el cristiano más bien dicho, nunca debe vivir en ignorancia, porque la ignorancia trae destrucción. El pueblo de Dios fue destruido porque fue ignorante, fíjese bien. Entonces, cuando Él dice que seamos sencillos, no está diciendo que desconozcamos lo que tenemos que conocer, que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, fíjese bien. Más bien dice, fíjese bien, que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, fíjese bien, ¿qué es lo que va a hacer el que nosotros seamos sencillos? Hace que nosotros resplandezcamos como luminarias en el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces, la sencillez no tiene que ver con ser ignorante. La sencillez tiene que ver con ser puro. Con ser, hermano, tener la pureza de Dios, tener la pureza de decir, yo aborrezco lo malo y trato de agradar a Dios y trato de buscar lo bueno, lo que agrada a Dios. Amén. ¿Me entiende? Ese es el punto. Míralo bien. Por eso les dijo también en Mateo capítulo 10, Jesús hablando a sus discípulos, les dijo esto. Mateo capítulo 10, verso 16, dice así, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Fíjese bien, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, porque la paloma era la identificación de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Fíjese bien, por lo tanto el Espíritu Santo es puro. Fíjese bien, por eso lo compara con una palomita. Pero él dice, hermanos, van a andar en medio de entre lobos. Van a andar en medio de gente que los va a querer contaminar. Pero ustedes manténganse sencillos, manténganse puros, manténganse sin contaminarse, manténganse aborreciendo lo malo. Busquen, eviten el mal, no traten de encontrarlo. No hagan como aquel hermano, ¿verdad? Que lo vieron salir del nightclub y dijo que andaba buscando el pecado para vencerlo. Amén. No haga así. Fíjese bien. Más bien evítelo, ¿verdad? Si usted puede evitar una mala conversación, evítela. Si usted puede evitar una mala amistad que esté influyendo sobre su vida para mal, evítela. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese bien, hay situaciones que necesitan ser evitadas. No necesitamos pasar por allí, hermanos. Tenga cuidado con eso. Para eso tenemos que usar sabiduría. Sabiduría. Fíjese bien, por lo tanto, a eso se refiere ser sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo.
pasemos al siguiente punto. Entonces, sigue diciendo, y en el verso 20 de Romanos capítulo 16 que estamos leyendo, da un punto que pareciera una contradicción, y esto hay que tener cuidado porque muchas veces los ateos se agarran de ciertos versículos que parecen contradecirse, porque fíjense que dice el verso 20, dice así: y el Dios de paz aplastará en breve, ¿verdad? Y lo pondrá bajo la planta de los pies. Fíjense bien, pareciera que aplastar y poner bajo la planta de los pies como que no es algo pacífico. ¿Aló? Fíjense bien. Pareciera que no es algo pacífico, hermano, porque usted cuando habla de aplastar a alguien, no necesariamente usted dice, wow, ¿verdad? Como que eso se contradice ahí. ¿Cómo es que es un Dios de paz? Y muchos ateos sacan estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que tu Dios es Dios de paz, Dios de amor, Dios de esto, Dios de bondad, y permite la maldad, y permite esto, permite los terremotos? ¿Se ha oído esa gente así? ¿Verdad? Yo sé que la ha oído, porque todos nos hemos enfrentado con gente así. Fíjese bien. Entonces, pero más bien a lo que se está refiriendo, porque si usted revisa en contexto todo el versículo, fíjese bien, termina el verso 20 diciendo, bajo vuestros pies, fíjese bien, aplastará en breve. ¿Qué está diciendo? Que es un evento que está por suceder, fíjese bien, porque Dios es el Dios de paz, pero muchas veces la paz se hace a través de la guerra. ¿Aló? Muchas veces la paz se hace a través de la guerra, y tal vez usted no sienta que usted está en medio de una guerra. Pero el libro de Santiago dice que hay una guerra entre nosotros. ¿Cuántos lo han leído? Dice que deseamos y no tenemos. Amén. Y estamos en un pleito y todas las pasiones que hay dentro de nosotros combaten dentro de nosotros. Y de ahí nacen los pleitos, las guerras, las contiendas, las disensiones. De ahí nacen, hermano. Entonces sí vivimos en una guerra, aunque usted no lo haya entendido, que vivimos en una guerra y tenemos a un adversario. Por eso el nombre Satán significa adversario. Satanás significa nuestro adversario, fíjese bien. Es decir, tal vez usted no le ha declarado la guerra a él, pero él sí le ha declarado la guerra a usted. Amén. Tal vez usted, hermano, ni ha entendido el evangelio y le ha declarado, usted no su salud y quiere acabar con su alma. Amén, hermano, ¿están entendiendo este punto? Entonces, a lo que se refiere es que viene un tiempo, porque primero, hermano, para poder disfrutar la paz hay que hacer las paces con Dios. Y si hacemos la paz con Dios, si tenemos la paz con Dios, vamos a tener la paz de Dios. Fíjese bien. Entonces, la paz de Dios, escúcheme bien, viene a nuestros corazones a través de que Dios, ¿verdad?, viene a nuestras vidas y comienza a haber una lucha. Fíjese bien, en nuestras vidas comienza a haber una lucha que se da a lo largo de toda nuestra vida cristiana, en la cual el bien comienza a triunfar sobre el mal. ¿No dice así? ¿No dice así la palabra? Venced. ¿Cómo se vence lo malo? Según la palabra de Dios. ¿Verdad? En el mundo nos enseñaron, te pega una trompada, regrésale dos. ¿Aló? Te hacen algo, desquítate porque te vas a quedar así. ¿Aló? Te engañó, tú engáñalo también. ¿Aló? Sí nos enseñaron así, ¿verdad? Pero la palabra nos dice, venzan el mal con el bien. ¿Aló? ¿Me están entendiendo el punto, hermano? Entonces comienza a haber esta lucha donde siempre el bien que está en nuestra vida va a triunfar sobre el mal. Pero viene una promesa que Dios infligirá una aplastante derrota al enemigo de nuestras almas. ¿Y sabe qué? Nosotros participaremos de eso. Viene ese tiempo. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted sabe eso. Que cuando se dé la segunda venida de Cristo, literal, la segunda, no el arrebatamiento, la segunda venida literal de Cristo, dice que vendrá Jesucristo, ¿verdad? En un caballo blanco y miles de miles vendrán con él, hermano. Ahí vendremos nosotros, los que hayan sido arrebatados al cielo, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, ¿verdad? Porque le declararán la guerra, hermano, y él aplastará al enemigo y será encadenado por 1000 años, ¿verdad? A eso se refiere, a ese evento. Por eso dice, y esto va a suceder pronto, fíjese bien. Por eso dice el 20, lo está leyendo, ¿verdad? Aplastará en breve. ¿Verdad? ¿Cuándo tendrá lugar esta derrota de Satanás? Sucederá en breve, rápido, de forma repentina, pronto. Por eso los cristianos son animados a que no se desanimen en esta lucha. No se desanime, hermano. No tire la toalla, hermano.
No, hermano, no, hermano, miren, no importa cómo tenga los ojos de hinchados, porque se compara a una pelea de esas de box, ¿verdad? Y hay quien, hermano, la pelea está pactada para 13 rounds, hermano, y verdad, y usted ya va por el 11, pero ya los ojos ya ni los abre, hermano, pero usted párese, hermano, párese y póngasele enfrente y dígale, diablo, no me vas a vencer, no te puedo ver, pero Dios está conmigo, yo voy a seguir adelante, y no importa las veces que me tire, me voy a parar, me voy a levantar y voy a llegar hasta el final. Aleluya. ¿Me entiende? No importa, hermano. No importa, hermano, si le dio un gancho al hígado, hermano, y lo dejó sin aire, hermano. No, usted levántese. No importa que ya le estén contando y la cuenta vaya por el 7, por el 8. Usted levántese en el nombre de Jesús y diga, Señor, dame fuerza. Mis fuerzas se acaban. Yo no tengo la suficiente fuerza. Entonces el que debe estar preocupado no somos nosotros. El que debe estar preocupado es él, nuestro adversario, nuestro enemigo, Satanás, porque el tiempo que le queda es corto. Escúcheme bien, es corto. La victoria está asegurada. Fíjese bien. Entonces a mí me dan lástima los creyentes que en este tiempo ya caminaron bastante, hermano, y de repente se van de la iglesia por cualquier cosita. ¿Qué pasó allí, hermano? ¿Qué pasó ahí 10 años en la iglesia, hermano? Y porque no lo saludó el otro hermano, o porque le apretó muy fuerte la mano, ¿verdad? O porque le cerró la ceja, hermano, el ojito ahí, ¿verdad? Entonces ya se resintió, ya se fue. No, hermano, continúe, ¿verdad? Y como siempre he dicho, usted, hermano, no deje de creer, no deje de congregarse, no deje de leer la palabra, no deje de orar, no deje de buscar a Dios, hermano. No importa cómo los zarandee, hermano, el diablo, hermano, ahí vamos a estar, hermano, como garrapata en el chucho, ¿verdad? Pegado ahí, hermano. No importa cómo se rasque el perro, ahí vamos a estar nosotros, hermano. Amén. Amén. Sí, porque muchas veces, hermano, ¿verdad? Nos sacude fuerte para tirarnos, hermano. No, usted agárrese, hermano, de aquí no me voy. No me voy hasta que Dios me bendiga, ¿verdad? No me voy hasta que obtenga mi milagro. No me voy hasta que obtenga mi victoria. Amén, hermano. Amén. Esa debe ser la actitud. Por eso estos son avisos, ¿verdad? Y muchas veces los técnicos de estos boxeadores están abajo y le dicen, dale, aguantale, ya van a terminar. Unas 2 trompadas más, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Unos 3 dientes más que te arranque, pero dale, ¿verdad? Dale, aguántale, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces Dios está animándonos a través de esta palabra diciendo, échenle ganas. No se desanime, ya pronto, en breve. No importa cómo te haya sacudido, no importa cómo te haya tratado tu esposo, no importa cómo lo que te ha dicho tu esposa que ya no va a volver, no importa lo que te han dicho tus hijos, no importa cómo han sido marcados tus hijos, cómo han sido tal vez de ingratos, ¿verdad? No importa, hermano, no importa si en el trabajo te han tratado mal, no importa si tus finanzas no están bien, no importa si tu cuerpo está enfermo, hermano, dale para adelante, no te desanimes, pronto, en breve viene tu respuesta en el nombre de Jesús. Aleluya. El preocupado debe ser él, no nosotros. Amén. El preocupado debe ser él, hermano, porque ya se le está avisando que pronto. Ahora sigue avanzando, ¿verdad? Con el estudio. Y me menciona Pablo porque se acuerda usted que estaba ya en la despedida. Y él se estaba despidiendo ya en la carta, ¿verdad? Pero se acordó de este punto y se lo recordó. Y menciona de que comienza a mencionar unas personas, ¿verdad? Ahí, pero aquí hay un punto importante que yo quiero, más bien porque lo sepamos. Esto es más información que tal vez usted diga, no, pues no me sirve tanto, pero sí es bueno por esto, fíjese bien. Primero nos dice en el verso 22, fíjese bien, que en sí toda la epístola no la escribió Pablo. La escribió otro hermano, un hermano escribiente, fíjese bien, era su asistente, su secretario. ¿Sabe cómo se llamaba? Tercio, y había otro que se llamaba Cuarto. A lo mejor había un quinto también, fíjese bien. Pero este se llamaba Tercio, y él dice en el 22, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es decir, fíjese bien, porque Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice que eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces estos asistentes andaban cerca de ellos. Y todo el mover, todo el hablar, ¿verdad? Que Dios daba a través de Pablo. Este hombre iba escribiendo. Lo mismo sucedió con Jeremías y Baruch, ¿verdad? Baruch era el que iba escribiendo, y Jeremías, todo su vivir, toda su experiencia, todas sus situaciones, hermano, ellos comenzaban a escribir. Bendito Dios por esos hombres de Dios. Fíjese bien. Entonces Pablo, ¿verdad? En su vida y Tercio ahí
copiando, transcribiendo, escribiendo todo con exactitud. Y Dios le permite, ¿verdad? A través... Está bueno, Tercio, échate un saludito por ahí, ¿verdad? Así como cuando en la radio habla, ¿verdad? Mande un saludito, ¿verdad? Y le dijeron, ¿verdad? Manda un saludito, y ya Tercio aprovechó el 22 y mandó un saludito él para todos los hermanos. Fíjese bien, ¿por qué tal vez usted dice, pero ¿y por qué Pablo usaba a otra persona para que escribiera? Muchos teólogos sugieren este problema. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, gloria a Dios. La palomita, pero ya, la tripa le está chillando ya, con el olor a popcorn que se. Fíjese, Gálatas capítulo 6, verso 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Se acuerda usted que hay otro versículo que Pablo dice que él le ha pedido al Señor que le quite un aguijón que tiene en su carne? Y que 3 veces le había pedido al Señor y le había dicho, bástate mi gracia. Es decir, en ese punto voy, que muchas veces, hermanos, el cristiano va a pasar por situaciones que tal vez él no las quisiera tener, pero Dios las permite para que la gracia de Dios se manifieste. Y este era el caso. Probablemente muchos de los teólogos dicen que el problema era un problema de la vista de Pablo. Entonces tenías que escribir letras grandes para poder ver él siquiera, ¿verdad? Le pasó las mías cuando me fui a hacer la licencia, hermano. Me dice, tápese el ojo derecho. Me dijo, hijo, ¿verdad? Ni la grandota, ni la E grandota que estaba en la primera línea miraba, hermano. Y me afligí yo, que según yo iba bien sanito, ¿verdad? Y no veía, pero ni la primera línea, hermano. Y ya me dice, tápese el izquierdo, y le leí hasta la última línea, hermano, y me mandaron para el optometrista, fíjese. Entonces, muchas veces Pablo, ¿verdad? Probablemente era un problema de visión el que él tenía. Mire 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso. Gloria a Dios. 3:17 dice así: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, dice, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, dice él, fíjese bien. Es decir, el punto es que, ¿verdad? Muchas veces los hijos de Dios van a experimentar situaciones incómodas, adversas. Pero eso no nos debe desanimar de ser creyentes, hermano. ¿Aló? ¿Verdad? Pablo no dijo, miren, estoy todo choco, todo medio tuerto, pero algún remedio vamos a encontrar, ¿verdad? Yo sé que Dios no me permitió sanarme, pero aunque sea con estas letrotas, ¿verdad? Voy a escribir como niño de kinder, pero ahí les van las cartas. Amén. Y cuando ya no puede escribir, voy a poner a otro a escribir, pero esto no se va a parar. Así debe ser el creyente, hermano. ¿Verdad? Que no importa las situaciones que esté pasando, nunca se debe dar por vencido. Siempre debe buscar de una solución, y Dios le va a dar una salida de una o de otra manera. Pero el cristiano nunca va a vivir en derrota. Fíjese bien, siempre Dios le va a dar una salida victoriosa. Escúcheme bien, ¿cuánto lo cree? Fíjese bien. Entonces pasemos al siguiente punto. Fíjese bien, regresemos a Romanos capítulo 16, saltémonos al 25, porque, ¿verdad? Los demás son más que todos saludos. Pero en el 25 él habla de un punto, y quiero terminar con este punto. Fíjese bien. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Fíjese bien, no dice según el evangelio. Escúcheme bien, porque aquí hay un punto, o más bien un punto bien amplio que resaltar, pero parto de uno primero. El primer punto es que él habla de mi evangelio. Fíjese bien, él no habla de el evangelio. Fíjese bien, él habla de mi evangelio, porque el evangelio tiene una característica con respecto a cualquier otra religión que se mueva en el mundo. Que esto no se trata de una religión, se trata de una relación. Entonces, Pablo está diciendo, no importa lo que tú digas que crees, pero importa lo que has hecho tuyo. Importa lo que vives. Porque el evangelio de eso se trata. El evangelio se trata de lo que yo he hecho para mi vida, de lo que yo he tomado para mi vida. Porque de nada me sirve recitar todos los credos del evangelio, recitar toda la Biblia. Fíjese bien, aleluya. Fíjese bien, parecer cristiano, bendito el nombre de Dios. Pero en realidad ese no es mi evangelio. Porque mi evangelio es bajo aquella norma de conducta bajo la cual yo vivo. Hay gente que dice ser cristiano evangélico, pero tienen su propio evangelio. Hacen como a ellos les da la gana. Viven como a ellos les da la gana.
Aleluya, le van a pedir consejo al pastor, pero después le dicen, pastor, me recomienda andar con este muchacho que no es cristiano. Y el pastor le dice que no, pero siempre lo aceptan de novio. ¿Me entiende? Entonces, en realidad, ese no es el verdadero evangelio de ella. El verdadero evangelio de ella es que esa persona vive para lo que ella quiere, no para lo que la Biblia le ordena. ¿Aló? ¿Me entiende? Y este es el reto del evangelio, hermano. Porque el venir al evangelio no es a venir a agarrar un conjunto de dogmas, de tradiciones, de costumbres, a repetir, hermano, en la letra. Se refiere a hacerlo nuestro, a vivirlo, a tomarlo como norma de conducta, a tomarlo como norma de moral. No oigo muchos amenes, ¿verdad? Por eso es mi evangelio, hermanos. Fíjese bien. Por eso Pablo dice mi evangelio, porque está hablando de un punto donde la persona llega a determinar que va a vivir bajo esta norma de conducta. Que ya se hartó de vivir bajo sus propios, como le enseñaron su papá, como le enseñaron su mamá, como él cree, como él piensa. No, hoy voy a vivir como la palabra de Dios me dice que debo vivir. ¿Aló? A eso se refiere mi evangelio. El otro punto que él hace ver, fíjese bien, es este. Dice que él habla de un evangelio, pero vea el primer capítulo de este libro, que cuando comenzamos este estudio, el primer capítulo de este libro, vea el verso 1 hasta el 5. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjese bien, aquí es el evangelio de Dios, ¿verdad? Fíjese bien, dice el verso 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Primero, ¿había Biblia para este entonces? No. ¿Qué era nomás lo que tenían? Todos los rollos del Antiguo Testamento. A eso se refiere a las santas escrituras. ¿Dónde estaba profetizado el evangelio? En las santas escrituras, ¿verdad? En las escrituras antiguas. Fíjense que ellos tenían hasta entonces. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Vea esto. Primero él dice, allá habla de mi evangelio. Aquí habla de un evangelio, pero a lo que se refiere es, y a lo que quiere llegar a entender, porque se acuerda usted que había un problema, capítulo 13, capítulo 14, había un problema que quería haber una división en la iglesia en Roma. ¿Se acuerda? ¿Cuál era el problema? Que habían unos que estaban de acuerdo, ¿verdad? En que querían que judaizaran todo. Y habían otros que decían, bueno, no hay problema si no guardamos el Shabbat, si no comemos ciertas comidas, ¿verdad? ¿Se acuerda usted, verdad? Que algunos no querían comer carne, otros querían ser vegetarianos. Y ese era el problema que tenía. Pues Pablo, al final, vuelve a repetir este punto, hermano. Y se sigue dando este problema. Estamos viendo tantos cristianos en estos tiempos que se están volviendo judaizantes. Y hay que tener cuidado con eso, hermano, porque eso es tremendo. Hay una línea bien delgadita y hay que tener cuidado con eso. Fíjese bien, ¿por qué el judío, escúcheme bien, por qué el judío, hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos son contaditos, hermano, los judíos que creen a Jesús como el verdadero Mesías, pero la mayoría no lo acepta a Jesús? ¿Por qué si dice aquí que los santos profetas? Porque ellos dicen que ellos creen en la Torá y en todo el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. ¿Por qué rechazan a Jesucristo como el Mesías? ¿Por qué cree usted? Porque desconocen el Antiguo Testamento, y por eso Pablo les está haciendo ver a esos judíos de Roma, hermanos judíos, este Jesús fue el que fue profetizado allá en el Antiguo Testamento. Escúcheme bien. Y él mismo en el verso 16, por eso habla de un evangelio y habla un misterio. Fíjese bien, habla de que ha estado en un misterio. Vaya al 16. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice así, fíjese bien. A la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos, ¿verdad?, eternos, en el verso 25 del 16. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hermano, los misterios de Dios. Dios tiene misterios. ¿Cuántos lo creen? Y en los misterios de Dios, hermano, Dios permitió que hasta cierto punto conocieran esto, conocieran esto, conocieran esto. La revelación que nosotros tenemos ahorita es mucho mayor que la tenían los apóstoles.
Fíjese bien. Y la que tenían los apóstoles era mucho mayor que la que tenían los patriarcas. Porque la revelación de Dios es progresiva y Él se va dando a conocer según la necesidad de los tiempos. Escúcheme bien esto. Entonces, para ellos era un misterio. Y muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablaron sin saber, escúcheme bien, sin saber incluso de quién estaban hablando. Fíjese bien, eso es tremendo. O cómo se iba a dar, o cómo se iba a desarrollar el plan de Dios. Fíjese bien, es decir, entonces, en cierto punto, el evangelio que nosotros creemos es tanto antiguo como nuevo. Porque el judío nos acusa a nosotros que nosotros practicamos el evangelio del Nuevo Testamento. Pero el evangelio del Nuevo Testamento con el del Antiguo Testamento no difieren. Lo que cambió fue la obediencia a los rituales, que eso ya no estamos obligados a hacerlo. Pero el evangelio, que es creer en Jesucristo como el Mesías prometido, aún a Eva como mujer, bajo la cual, ¿verdad?, iba a pisotear a la serpiente bajo la planta de sus pies, es ese mismo evangelio que nosotros creemos. ¿Y cómo lo sabe, hermano? Bueno, ¿verdad? Veamos un poquito rapidito de ese evangelio antiguo. Fue revelado, ¿dónde? En las páginas del Antiguo Testamento. Y muchas veces, ¿verdad?, hay situaciones todavía del evangelio nuevo que nosotros todavía no nos han sido reveladas. Y van a seguir revelándose conforme vaya corriendo el tiempo. Aún durante la gran tribulación se seguirán haciendo revelaciones que para nosotros no están tan claras todavía. Escúcheme bien, eso entiéndalo bien. Entonces dice, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento trajo esta revelación que antes era un misterio. Porque un misterio deja de ser un misterio cuando se revela. ¿No? Revelar es correr el velo. ¿Verdad? Teníamos un velo. Usted practicaba una religión, pero usted no sabía ni lo que practicaba. Usted seguía una tradición, pero usted ni sabía qué estaba siguiendo. Usted lo hacía porque veía. Usted era como el chinito, Milal y Milal, ¿verdad? Y lo que Milal hacía. Amén. Fíjese bien. Pero escúcheme bien. Viene el mensaje del evangelio y viene y anticipa la obra de Cristo. Escúcheme bien. Entonces, no hay cosa más impresionante que decir yo soy evangélico. ¿Por qué es evangélico usted? ¿Por qué es evangélico usted? Ajá. La misma palabra no lo dice, hermano, porque creemos en el evangelio. ¿Verdad? Bueno, vamos a preguntar, ¿por qué somos evangélicos? Vaya, otra pregunta, ¿y qué es el evangelio? Ajá. ¿Cuál es buena nueva? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Ajá. Ok, veamos este 1 Corintios capítulo 15 tiene el resumen de lo que es el evangelio para el creyente. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Eso es lo que predicamos. Además os declaro, verso 1, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. ¿De qué está hablando? Del evangelio, ¿verdad? Por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, y por el cual también sois salvos, y no creísteis en vano. Fíjese bien, por el evangelio. Porque primeramente, esto es el evangelio, os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió. ¿Sí o no? Amén. ¿Para qué murió, hermano? Para que tuviéramos 3 casas, 5 carros, un traje Dolce Gabbana. ¿Aló? No, ¿verdad? Por nuestros pecados. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué dijimos en la predicación del día domingo? ¿Cuál es el más grande problema del ser humano? Es espiritual y es el pecado. Fíjese bien. Escúcheme bien. Entonces dice, fíjese bien, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí hay una revelación. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? Porque así fue profetizado y Él vino a cumplir las Escrituras, no vino a abolirlas, vino a cumplirlas. Fíjese bien. Y sigue diciendo, y que fue sepultado, porque hay victoria en esto. Fíjese bien, el cuerpo no quedó en la cruz. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos una cruz aquí cargada en el pecho. Fíjese bien, porque Cristo ya no está en la cruz. Amén. Fíjese bien. Y dice, fíjese bien, ¿verdad? Fue sepultado. Y aquí está el otro punto del evangelio, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese bien. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, amado hermano, porque dice Pablo que si la resurrección no se hubiera dado, en vano fuera lo que creemos. Porque ¿cuántos han dicho que son el Cristo, pero están muertos? ¿Aló? Pero nunca se levantaron de la tumba. Pero el que dijo, yo soy el Cristo, y dijo,
si destruyen este templo, en 3 días lo vuelvo a reconstruir. Estaba hablando de su cuerpo y se levantó al tercer día. Fíjense bien. Entonces, el mensaje del evangelio se centra alrededor de la persona y la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Su muerte sustitutiva y su resurrección corporal de la muerte. Fíjese bien. Él resucitó, Él lo prometió. Entonces, la cruz y la tumba vacía, fíjese bien, no tienen que ser predicados conforme a mis propias ideas, sino conforme a la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? La cruz fue el instrumento y la resurrección es la promesa cumplida. Escúcheme bien, Él vino para eso y eso trajo el perdón de nuestros pecados. Si Él no muere, no recibimos perdón de pecados porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Si Él no resucita, no tenemos esperanza para el día de mañana, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, ¿cuál esperanza tiene usted? ¿Verdad? Pero si Él pudo, Él dijo, iré al cielo y volveré por ustedes. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, tenemos nosotros que el evangelio fue profetizado. Y el Antiguo Testamento relata preciosamente incluso la muerte de Cristo. No hay mejor pasaje que Isaías 53, cómo describe la muerte, cómo se dieron todos los eventos de la muerte de Cristo. Profetizado 700 años antes. 700 años antes. David en el Salmo 16, en el Salmo 2, en el Salmo 118, profetizó acerca de Jesús. Y vamos a ver esos pasajes en la próxima lección, fíjese bien. Profetizó de Jesús. Pues entonces, ¿por qué no creen los judíos? Porque no quieren. ¿Verdad? Porque yo les dije la otra vez, no hay cosa más triste, hermano, que el que tiene vendados los ojos se aferre a la venda para que no se la quiten. ¿Aló? Y eso está pasando con el pueblo judío y por eso será sometido a la gran tribulación. Fíjense bien, por eso la iglesia será arrebatada, porque la iglesia creyó. Y ellos no han creído y serán sometidos, puestos en la zaranda para que crean quién es verdaderamente el Hijo de Dios. Fíjense bien, póngase de pie.